Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos, el tema que les voy a dejar en la guía 3, en donde vamos a aclarar todos aquellos aspectos de lo que fue la revolución de las 13 colonias y todo el proceso de colonización de América con la llegada de los europeos a nuestro continente, cómo fue todo ese proceso de independencia. Ya nosotros sabemos qué es una revolución, cuáles fueron las revoluciones que se dieron en Europa, y hoy vamos a ver cómo fueron esas revoluciones y cómo se dieron los procesos de independencia luego de las revoluciones que se formaron en nuestro continente. Vamos a iniciar con una presentación en la donde vamos a ir explicando cada uno de los aspectos relevantes del tema. Bueno, la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue un proceso que se dio luego de la colonización de los ingleses o británicos en el continente norteamericano. La independencia de Estados Unidos fue un proceso que se dio en el año 1775 a 1783. Inició con una revolución que se llamó la Revolución de las 13 Colonias. Ya sabemos que una revolución es una transformación profunda de la sociedad, pero ¿qué tipo de transformación se dio en este caso? ¿Qué tipo de transformación se dio en este caso? Pues la revolución se dio luego que se diera la colonización británica, que se produce por la oleada de los colonos ingleses que llegan a las costas estadounidenses en el siglo XVII y forman 13 colonias, arrebatando estos territorios a Francia y apropiándose de ellos. Podemos observar en la imagen cómo Gran Bretaña o Inglaterra se desplaza a 5.000 kilómetros de su continente hacia costas norteamericanas y fundan en este lugar lo que se llamaron las 13 colonias, que estuvieron bajo el dominio total de este territorio de los británicos y además de eso tenían relaciones económicas con el continente europeo. Al principio, a mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña poseía en las costas atlánticas del norte de América 13 colonias. Esas 13 colonias estaban constituidas por estados como Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania y Nueva York, entre otros territorios. Desde el punto de vista económico, estas colonias habían alcanzado cierta riqueza y prosperidad. Tanto las 4 colonias del norte como las 4 colonias del sur tenían muchas riquezas y además de eso expandieron la industria del comercio. Esta industria y comercio estuvo liderada por una burguesía y además de eso ejercieron actividades como la agricultura, en donde ellos podían realizar plantaciones de algodón, tabaco y arroz. Estas plantaciones eran trabajadas por esclavos negros y eran lideradas por grandes terratenientes. Es decir, que desde el punto de vista económico, las colonias inglesas tenían un poder especial. ¿Por qué? Porque tenían muchas riquezas y mucha prosperidad. Eso hacía que tuvieran una empatía con Gran Bretaña y que además le provieran de muchos recursos naturales para que estos pudieran satisfacer sus necesidades. Aquí podemos ver la masiva explotación de nuestro territorio o del territorio norteamericano, en donde los ingleses que formaron las colonias en este territorio explotaban plantaciones de algodón y además de eso usaban a los esclavos negros para poder obtener sus propósitos. Desde el punto de vista económico, lo que fue Gran Bretaña o Inglaterra y las 13 colonias hicieron un pacto que se llama el Pacto Colonial. ¿En qué consistía este pacto colonial? Este pacto
colonial consistía en que las 13 colonias se veían obligadas a suministrarles materias primas a Inglaterra a cambio de que ellos compraran sus productos. ¿Cómo así? Es decir, que las 13 colonias le daban las materias primas que ellos producían a Gran Bretaña a cambio de que ellos le compraran los productos que ellos realizaban y así poder mantener lo que era la industria y el comercio de las 13 colonias. Obviamente los más beneficiados en este caso eran Gran Bretaña, pues obtenía todas las riquezas naturales y económicas que habían aquí en Norteamérica. Desde el punto de vista político, las colonias dependían de la corona británica, es decir, eran gobernadas por Gran Bretaña. Y en ese momento el rey que estaba en el poder era el rey Jorge III. Sin embargo, estas colonias británicas, esas colonias no tenían ningún tipo de participación política allá en Gran Bretaña. Y tampoco podían intervenir en ninguna de las decisiones políticas que se realizaran allá en Gran Bretaña. Eso no tenía muy contento a los colonos. ¿Por qué no los tenía muy contentos? Porque ¿cómo así que ellos podían ser gobernados por los ingleses? Además de eso tenían que rendirle tributo al rey, pero ellos no tenían ningún tipo de participación política. Aquí observamos la fotografía del rey de Inglaterra, que era Jorge III, gobernó desde el año 1760 a 1820. Sabemos que en este momento estamos hablando de un sistema solutista donde mandaba el rey. Ya eso lo vimos en años anteriores. Pero, ¿cuáles fueron las causas para que se diera el proceso de independencia? Además del descontento por la situación política en la que no tenían intervención las 13 colonias en Inglaterra, las causas de la revolución de las 13 colonias fueron de tipo económico. Y entonces donde inician el proceso de independencia. ¿Pero qué es la independencia? Y podemos decir que la independencia es el proceso por medio del cual un país se libera del sometimiento de la autoridad de otro país. Como ya sabemos, las 13 colonias estaban sometidas o estaban bajo la autoridad de Inglaterra y ellos querían ser libres, tener autonomía. Por eso fue que iniciaron un proceso de independencia. Pero este proceso de independencia se dio realmente por una crisis económica que se dio en Inglaterra, debido a unas diferencias económicas que tuvo con Francia, tuvo grandes pérdidas económicas y se vio en la obligación de imponerles impuestos a las colonias. En 1667, las colonias se vieron afectadas con los impuestos, de manera que cuando ellos iban a adquirir algún tipo de elementos como el papel, el vidrio, el plomo, el té, tenían que pagar unos elevados impuestos a Inglaterra. Es decir, se les subieron el valor a los productos que ellos adquirían allá en Inglaterra. Ustedes saben que cuando a un país se le suben los impuestos, que es un porcentaje que nosotros tenemos que pagar al Estado por lo que compramos, eso hace que se causen protestas y revoluciones porque la gente no tiene para comprar los productos porque son muy costosos. Eso pasó en las 13 colonias. La corona decidió retirar las tasas de impuestos. Sin embargo, el impuesto del té siguió vigente. Esto causó una revolución que se llamó el motín del té. ¿En qué consistió el motín del té? El motín del té consistió en un altercado que hubo con un barco que venía cargado de té y que fue arrojado al mar por parte de las colonias norteamericanas. Causó un disgusto en Norteamérica y empezaron a tener problemas, divisiones y conflictos entre las colonias e Inglaterra. Este conflicto se dio en Boston en el año de 1773. Aquí podemos observar la imagen de lo que fue el motín del té. El motín del té, la revuelta donde están tirando
al mar toda aquella mercancía que traían en los barcos y la gente estaba sublevada en contra de toda esta comisión de impuestos. Pero ¿cómo se inició esa guerra de independencia? La guerra de independencia se inició en el año 1775 e inició con una batalla que se llamó la Batalla de Lexington. En la Batalla de Lexington, los británicos inicialmente constaban con 17.000 hombres. Eran más numerosos que los colonos. Obviamente tenían más poder, porque allá en Inglaterra había más poder que aquí en Norteamérica. La fuerza de los colonos, es decir, militarmente las colonias estaban debilitadas y desorganizadas. Sin embargo, hubo un líder que se llamó George Washington que organizó militarmente todas las tropas y emprendió una nueva batalla. Esta nueva batalla se llamó la Batalla de Yorktown. Pero en este conflicto no solamente participaron Inglaterra y las colonias norteamericanas, también participaron España y Francia. Profesora, ¿y por qué participaron España y Francia si el conflicto era entre Inglaterra y las 13 colonias? Resulta que las colonias le pidieron apoyo a Francia y a Gran Bretaña para poder debilitar a Inglaterra y poder ganar el proceso de independencia. A Francia y a España le convenía que Inglaterra perdiera poder para ellos poder obtener el poder económico y así pudieron debilitar a Inglaterra. Tras una primera etapa favorable, Gran Bretaña logró en Saratoga en 1777 la primera victoria. Sin embargo, en el año 1781, los colonos inician lo que es la batalla de Yorktown y deciden el resultado del conflicto, saliendo victoriosos los colonos y definitivamente lograron su independencia y que Gran Bretaña o Inglaterra quedaron derrotados. En ese momento, con la derrota de Inglaterra, se firmó un tratado que se llamó la Paz de Versalles. Con ese tratado, Gran Bretaña reconoció la independencia de sus colonias y estas empezaron a ser totalmente autónomas. Aquí vemos la rendición en las imágenes, cómo se rindieron los británicos y cómo reconocieron la libertad de estas colonias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta independencia? Pues la primera consecuencia, evidentemente, fue la creación de un nuevo país que se llamó Estados Unidos, y el nuevo país se asentó en valores institucionales, un país totalmente libre, ilustrado, que además de eso empezó a crear derechos como la libertad, la igualdad, la propiedad, y empezaron a derrocar los gobiernos injustos, en donde ya no gobernara un rey, sino que gobernara ¿quién? El pueblo. Estos derechos fueron plasmados en la Declaración de Independencia de Filadelfia del 4 de julio de 1776. Desde el punto de vista económico, los Estados Unidos de América se liberaron de la metrópoli, fueron libres, ya nadie los sometía, ellos eran libres de tomar su decisión. Y además de eso se lanzaron a una expansión económica que los llevó a ser potencia mundial. Para Francia, la guerra con Gran Bretaña no tuvo un beneficio, al contrario, tuvieron un considerable gasto. Y ellos, luego de 6 años, tuvieron su propia revolución interna ahí mismo en Francia. Para España, sí hubo un beneficio, debido a que ellos pudieron venirse hacia América del Sur y colonizar nuestros territorios. Sabemos que casi toda Sudamérica fue colonizada por los españoles. Países como Colombia, Venezuela, Ecuador fueron colonizados por los españoles. Y finalmente, una de las consecuencias más importantes que se dio luego de la independencia fue la división de poderes, de cada uno poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ya sabemos que esos poderes se mantienen y que hoy en día tenemos un poder legislativo que es el que hace las leyes, judicial que es el que ejecuta, y
ejecutivo que está en cabeza del presidente de la República. El primer presidente de Estados Unidos fue George Washington. Bueno, muchachos, con esto damos por concluido el tema de la independencia de Estados Unidos. Tenemos una guía con unas preguntas específicas de este tema. Continuamos con la independencia de los demás países de América. Y con esto vamos a finalizar lo que es todo un proceso de revolución que iniciamos desde el periodo pasado.